Gracias. Buenas tardes. Apenas hace unos días estuvimos celebrando a las madres, ¿verdad? Es un privilegio poder decirle a una mamá felicidades. No nos presentaron aquí a nuestra hermanita. ¿Cuál es su nombre? Catalina. ¿Viene de aquí del Rumbo? Póngase de pie, por favor. Queremos conocerla y darle la bienvenida. Catalina, bienvenida. ¿Verdad? ¿Alguien más? Tome asiento, por favor. ¿Alguien más no se presentó? Creo. Lalo, Mayra, qué gusto verlos aquí nuevamente con tu pequeña. ¿Verdad? Bienvenidos. Son amados aquí. Nos da gusto verlos nuevamente. Bien, estuvimos celebrando, como les dije hace apenas unos días, el día 10 de mayo, el Día de las Madres, y hubo madres muy agraciadas que tenían a sus hijos allí y se preocupaban en darles honor y en darles honra a sus madres, ¿verdad? Pero hubo también madres desgraciadas, es decir, fuera de la gracia, porque los hijos no estaban, no tuvieron tiempo, se les olvidó, no se prepararon, infinidad de cosas. Qué terrible es eso. Y también tenemos las madres que tuvieron que recordar a un hijo que partió, un hijo que se encuentra en un panteón, ahí fue sepultado y ahí solo los recuerdos para esas madres en relación a sus hijos. Y luego tenemos también los hijos que solamente tienen los recuerdos de los padres porque ya se fueron, terminaron su ciclo en la tierra. Para todas ustedes, madres, muchas felicidades. Felicidades y bendiciones porque sabemos que la obra que están haciendo ustedes no es nada fácil. Dios depositó en ustedes su espíritu para que formaran hijos. Y dijo el Señor, ¿verdad?, que la madre, cuando engendra a los hijos, se salva y salva a los suyos cuando los engendra por medio de la palabra de Dios. Así que quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a todas las madres de este lugar, primeramente. Y como nosotros como iglesia tenemos un pequeño distintivo, un pequeño obsequio para con ustedes, ¿verdad? Pensábamos en obsequiarle no sé, un pomito de perfume, pensamos en hacer 1000 cosas, ¿verdad? Quizá un broche para el pelo, algo así. Pero preferimos traerle algo que usted pueda disfrutar, pueda tenerlo en sus manos y pueda, si quiere, compartirlo, ¿verdad? Es solamente un pequeño distintivo. Seguramente en casa sus hijos ya la distinguieron, ya la honraron y nosotros queremos honrarlos como iglesia. Que Dios les bendiga. Hay un pasaje muy especial que habla acerca del nuevo nacimiento, el nuevo nacer. El nuevo nacer ha sido tan terriblemente manejado que las personas que cuando llegan a la iglesia, muchas de ellas asumen que han nacido de nuevo. Pero ¿en qué momento ocurre esa cuestión? Bueno, déjeme narrarle acerca de un nacimiento común, un nacimiento carnal, ¿verdad? Y encontramos dos personas que se conocen, un hombre y una mujer, se hacen ojitos y se casan. Y ya casados, bueno, pues dicen, vamos a salir a nuestra luna de miel y se van a pasear y en medio de esos arrumacos, ¿verdad?, la mujer recibe la semilla que es un hijo que Dios encomendó al hombre. Fíjense lo que le voy a decir. Los hijos son responsabilidades de los hombres. Sin embargo, ¿verdad?, dice la Escritura que las mujeres se salvan engendrando esos hijos, es decir, guiándolos, dirigiéndolos, motivándoles y dándoles el cauce. Bueno, encontramos a ese hombre que en medio de esa luna de miel ha puesto la semilla de un hijo en el corazón y en la vida de esta persona, su esposa. Y ahí empieza a germinar, empieza a crecer, ¿verdad? Poco a poco empiezan
a tener ciertas cosas, el cuerpo empieza a reaccionar y presenta ascos, presenta diferentes circunstancias. En la ciencia le llama que ha sido concebido. Y la palabra concepción, ¿verdad? Es que se ha concebido dentro. También después viene otro aspecto más que es el desarrollo y se le llama gestación. En la gestación el bebé empieza a crecer, empieza a desarrollarse y por último viene el nacimiento o alumbramiento. Esto después, sin embargo, la ciencia llama a ese pequeñito que apenas ha sido engendrado, le llama embrión. Y embrión es su primera parte incipiente, parece un ajolote, ¿verdad? Del bebé, anda por todo el vientre de la mamá hasta que llega a su sitio y ahí empieza a trabajar en un caparazón y se le llama embrión. Embrión es la parte medular de un bebé. Empieza a tener rasgos humanoides y se le llama feto. Y después este feto empieza a desprenderse, empieza a formarse ciertas partes de su ser, como usted y como yo, pero pequeñas, y se le llama bebé. Así que podríamos pensar tantas cosas, cómo se va formando un bebé, ¿verdad? Es en ese aspecto, cuando ya es bebé, empieza a formar un color de piel, se le empieza a delinear su nariz, aparecen sus ojos, la boca, la pequeña forma de donde va a quedar su dentadura, es decir, las encías, sus brazos empiezan a formarse, sus piernas. A esto se le llama el aspecto genético. Es decir, los genes empiezan a aparecer. Después viene otro aspecto más, ¿verdad? La cuestión espiritual, este pequeño tiene una propensión especial a ciertas cosas, como al carácter de los padres, como al pensamiento, como a la bravura, como a la violencia, como todo lo que concierne la genética de los padres llega hacia ellos. Y por último, se forma en él un aspecto que en comparación o en ayuda de los padres se va a formar, se llama la identidad. La identidad. El padre tiene la obligación de cada momento recalcarles cuál es la identidad de ese bebé, porque va a crecer y va a descubrir su identidad. Si el padre constantemente le dice, tú eres un hombre poderoso, tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona que vas a mover el mundo, esas partes van a ir quedando cada vez más fijas en este bebé. Si por el contrario los padres todo el tiempo los ningunean, todo el tiempo les dicen tú no vas a hacer nada, eres un inútil, eres un bueno para nada, está marcando a su hijo y lo está maldiciendo. Esas palabras van a ser muy fuertes en la primera etapa del bebé, porque van a delimitar sus circunstancias de identidad, ¿verdad? Así que, bueno, ese bebé empezará a crecer y cuando tenga la madurez, las circunstancias, ¿verdad? Será alumbrado y tendrá el reconocimiento y estará juntamente con sus padres. Esto que le estoy contando, amado hermano, es algo que en el concepto espiritual también se le llama nuevo nacer o nuevo nacimiento. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, se encontró con mucha gente como usted y como yo, enfermos por el pecado, muertos. Es decir, nuestra manera de pensamiento era mortal todo el tiempo. Así como habíamos vivido, nada más volteábamos y decíamos, pues todo lo que estoy viviendo está mal, yo ya no me espera otra cosa más que morir. Y nuestro hablar era de muerte todo el tiempo. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo quieres que esté? ¿Verdad? ¿Cómo te va? Mal. Y todo el tiempo era una maldición para su vida. El Señor Jesús vino a nosotros y empezó a abrir un panorama, pero le dice, tú necesitas nacer de nuevo. Acompáñeme y abra su Biblia en San Juan capítulo 3. Y aquí vamos a mirar la plática que tuvo el Señor Jesús con un hombre, un clérigo, una persona que era el principal, era el director de una sinagoga, es decir, una iglesia X. Y empieza a hablar con él y le dice, en el versículo 3, Jesús le dijo, de cierto
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual y el reino de Dios implica una vida nueva, implica una resurrección en tu vida, implica que tú vas a entrar a algo completamente formidable que te va a sacar de ese marasmo. Y Nicodemo le dice en el versículo 4, recuerda que Nicodemo es ese hombre que es un clérigo, ese hombre que es un religioso, ese hombre que es el director de ese lugar, y le dice, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo creo que sería una pregunta que cada uno de nosotros podríamos hacernos, ¿verdad? ¿Te gustaría nacer de nuevo? Podíamos preguntarle a un hombre que tiene una vida deplorable, una vida mala, que ha vivido en la miseria, que ha vivido en la necesidad una vez tras otra, que ha tenido graves problemas. Y quizá usted, amado hermano, quiera cambiar esa vida. Y es aquí donde las personas hacen un matrimonio con Dios. Es aquí donde las personas dicen, yo necesito hacer algo para cambiar mi vida, pero está más allá de mí. Esa vida que el Señor nos ofrece está más lejos de nosotros, ¿verdad? Y empieza a decirnos lo que Él puede hacer. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede nacer, verdad? Y podíamos preguntarnos, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo podrías nacer? Él estaba pensando cómo me voy a meter en el vientre de mi madre, porque él entendía lo que era un nacimiento común. Él lo entendía. Y Jesús le dice, no, mira, yo te estoy hablando de cosas espirituales. Tú vas a entrar, en tu corazón se va a poner una semilla, una simiente. Y esa simiente va a crecer como si fuera un bebé. Cada día va a ocupar más de ti, más de tu mente, más de tu espíritu. Y allí están todos los genes que tú necesitas para convertirte en una persona nueva, completamente diferente. No una persona atrapada en la vida, sino una persona que vas a tener una visión por delante totalmente espiritual, porque vas a mirar el reino. Y quizá ese hombre Nicodemo podía tener problemas. ¿Cómo puedo hacerlo? Soy un hombre viejo. En el versículo 5, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí habla un concepto, algunos eruditos dicen, que hablar del agua habla acerca de la fuente natural de una mujer en el primer nacimiento. El hombre se desarrolla como un embrión, como un feto, como un bebé. Dentro del vientre de la madre está rodeado de agua, un líquido amniótico, ¿verdad? Y ahí va desarrollando, ahí va recibiendo todo, ¿verdad? Lo que los padres le han dado, ahí se desarrolla. Pero es lo primero, dice que vas a nacer de agua. Y lo segundo que dice es del Espíritu. Sin embargo, cuando miramos esta cuestión, la palabra de Dios se denomina agua. Y el agua, la palabra de Dios, es un elemento que te lava, que te limpia, que te da la oportunidad de ser alguien diferente. El agua está constantemente cayendo, hace de ti una persona con pensamientos nuevos, diferentes, empieza a quitarte la suciedad de la vida pasada, de los pensamientos pasados, de la cultura de muerte, etcétera. Empieza a sacar de ti pensamientos nuevos. Y le dice aquí, ¿verdad? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la palabra Espíritu habla de una vida nueva. Dios te invita a que tú vivas una vida nueva y manejada o dirigida a través de la palabra de Dios que viene cayendo constantemente en tu vida y va provocando cambios. Un hombre y una mujer se casan, ya regresan de la luna de miel, ¿verdad? Y ahora son dos culturas. Ahora viene el pensamiento de la mujer y el pensamiento del hombre que se tiene que amalgamar, se tienen que formar, se tienen que crear solo una. Han hablado mucho, pero ahora viene la práctica. Ahora van a estar juntos, ¿verdad? Ahora hay que lavar calcetines, ahora hay que trabajar temprano, ahora la vida cambió.
Ahora ya tenemos obligaciones. Bueno, cuando tú llegaste a Cristo, algo similar sucedió. Te casaste, pero llegaste y empezaste a encontrarte en una cultura diferente. Mi marido es Jesús. Él es mi esposo, pero ahora, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Y empezamos a hablar acerca de un cambio. Aquí, amado hermano, podemos mirar esta serie de circunstancias. ¿Cómo puede hacerse? Preguntaba el hombre. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y miramos a una persona que tiene una vida desastrosa y le decimos, ¿te gustaría tener la oportunidad de una nueva vida? Y dice, sí, me gustaría cambiar mi vida. Y sabes que en Jesús, Él es la vida, Él es la semilla del Padre que fue entregada a la humanidad para que sea plantada en tu corazón y provoque un nuevo nacer. ¿Qué significa nacer? Podemos hablar de una resurrección. Podemos hablar de una persona que resucita en una persona nueva, pero eres tú. Sigamos mirando. Nacer del agua y del Espíritu. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 23, aquí nos está hablando el Señor que hay tres áreas en particular que tenemos que ver, ¿verdad? Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es un ser tripartita, es carne. ¿Por qué? Porque es lo que habitamos. Comemos, dormimos, nos regocijamos. Este es nuestro vehículo. Dentro de ello se encuentra el alma. Y la Escritura dice que el hombre es alma viviente. Usted es un alma viviente. Usted es un alma que vive. Usted es un alma que tiene vida. Pero ahora sabemos que esa vida se va a terminar porque es un plazo en donde cada uno de nosotros recibimos esa oportunidad, pero ahora viene la oportunidad de la vida eterna, la vida eterna. El hombre que nace en carne muere dos veces. ¿Cómo dos veces? Sí, muere una vez en su carne y muere otra vez en su alma porque se vivió alejado de Dios. Pero el cristiano solamente muere una sola vez y nace dos veces. Parece un juego de matemáticas. Mire, el hombre carnal nace una vez y muere dos veces, pero el cristiano nace dos veces y muere solo una vez. ¿Me explico? Son matemáticas de Dios. ¿Por qué digo que nace dos veces? Porque nació en su carne, nació en el agua, pero ahora va a nacer en el espíritu. ¿Y cómo van a hacer en el espíritu? Cuando Dios se ha plantado en su corazón la semilla divina, se ha puesta la semilla que crea hijos, la semilla que es plantada en su corazón. Dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar, pero parte de la semilla cayó y habla de tierras. Y está hablando de usted, está hablando de mí. Nosotros somos la tierra a labrar por parte de Dios. Y Él pone su semilla. Pero dice que parte de la semilla cae junto al camino y la gente pasa, la pisa, la maltrata, luego vienen las aves del cielo, la comen y se perdió. Así dice acerca de los hombres que no tomen en bien la palabra de Dios y viene el diablo y se las quita, se las arrebata. Cuando llegan a la casa le dicen, ¿a poco te vas a volver cristiano? ¿A poco te vas a hacer aleluyo? ¿A poco te vas a hacer religioso? Y empieza una pelea que uno no busca, pero es el diablo utilizando todas las cosas de alrededor para apartarlo a usted del cuerpo. También dice que cuando el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en los pedregales, encima de la piedra. ¿Y sabe qué sucedió? Pues que no puede tener raíces, no puede caminar. Y dice el Señor que hay personas que van a sufrir un poco de persecución a causa de la palabra. Y el tipo de persecución es que la gente que le rodea
pues le va a señalar, ay, ¿a poco ya estás con los aleluyos? ¿A poco eres de esos? ¿A poco? No, fíjate que mis padres adoraban al sol, mis padres, mis abuelos adoraban a la luna y a las estrellas. Sí, pero yo adoro a Dios. Pero esa gente se convierte en tu enemigo y son tus parientes. Y la tercera parte dice que cayó entre espinos. Y dice que estos se ahogaron y habla acerca de los afanes del mundo, ¿verdad? Quizá tú, hermano, no estás dispuesto a darle tiempo a Dios en esta búsqueda en la iglesia. No le das tiempo a venir un rato y a darle ese tiempo en la búsqueda espiritual. Quizá no sea importante para ti. Y aquí vemos la tercera parte que se perdió, ¿verdad? Dice que el mundo lo oprimió con los afanes, con las necesidades propias del mundo, hasta que lo sacó de la tierra. Qué triste. Y por último dice que parte cayó en buena tierra, pero fructificó. Uno al 30%, otro al 60% y otro al 100%. Lo cual nos dice que cada uno de nosotros va a fructificar en un aspecto diferente. ¿Por qué, hermano? ¿Acaso no recibimos la misma palabra? ¿Acaso no recibimos la misma enseñanza? ¿Acaso sí? Pero la manera en cómo tomes las cosas de Dios es lo que hace la diferencia. Hay personas que reciben la misma enseñanza, pero una se convierte y la otra no. ¿Qué sucedió? La tierra. Nosotros hacemos que la palabra de Dios fructifique al 100 o solamente al 30, al 20. Cuando habla del 30, 60 y 100, habla de porcentajes. Dios quisiera que todos viniéramos a lo máximo. Dios quisiera que en cada uno de nosotros nos convirtiéramos en ministros del Evangelio. Sin embargo, cada uno de nosotros nos convertimos en lo que queremos ser. Usted y yo y toda la gente que está a nuestro alrededor quisiéramos que se manifestaran los hijos de Dios. Quiero verte, hermano. Quiero verte, quiero seguir tus pasos. Quiero ver que seas verdaderos. Pero nos encontramos un hermano que da mal testimonio. Chin. Todos son iguales, decimos. El nuevo nacimiento implica un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo va cambiando lo que es su vida, ¿verdad? Las mamás están recibiendo ahora, solo las mamás, un reconocimiento para usted, ¿verdad? Gloria al Señor. Y sabe, amado hermano, es una manera de honrarle, queremos honrarle. Así que cuando llegamos a este punto, dice la Escritura en Efesios 2:1 lo siguiente. Y dice aquí que Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos y la palabra es que no estábamos unidos, estábamos separados de Dios, estábamos, hermanos, completamente alejados del Espíritu Santo. Usted, amado hermano, ¿se ha preguntado cómo era antes? Ay, es que a mí no me interesaban las cosas de Dios, es que a mí no me interesaban las cosas santas, pero Dios quiere hacer algo hermoso con usted. Dios quiere cambiar su vida. Pero cuando dos personas se casan, una llega y dice, a partir de este momento las cosas van a ser diferentes. Ahora voy a tener a mi esposa, ahora me voy a entregar a mi esposa, dice el esposo. Y la esposa dice, solamente voy a estar pendiente de mi esposo. Y es lo mismo que Dios quiere. Cuando usted viene, que esté dispuesto a ocuparse de Dios para que Dios se ocupe de su vida. Si usted se ocupa de Dios, Dios se va a ocupar de usted. ¿Me explico? Porque es un matrimonio, es un enlace. Si usted busca de Dios, Dios le va a buscar a usted. Y dice la Escritura que estábamos muertos porque no pensábamos en Dios. Dios solamente ocurría en un momento religioso. Lo teníamos en un aspecto de religión. Pero cuando conocemos la verdad, sabemos que Jesucristo representa al Dios vivo y viene a nosotros. Él es la vida del Padre que vino a la tierra y dice, recíbeme. Pero el decir recíbeme es como
como un esposo y una esposa. Ven, entra en mi casa, seamos uno. Y es donde viene ese cambio, donde viene esa transformación. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús al religioso. Él solamente conocía la religión. Le dice, tú necesitas saber que Dios habita en el corazón de los hombres por medio de la fe. Tú debes de entender que Dios quiere habitar en tu corazón, que sea el trono del Dios vivo. Tú debes de saber que Dios se glorifica dentro del espíritu de las personas. El religioso solamente sabía lo que tenía que hacer y lo que tenía que cumplir. Pensaba en todo ello, pero Dios no quería eso. Dios decía, dame, hijo mío, tu corazón. Vamos a ser uno solo. Cuando un hombre y una mujer se casan, el único pensamiento del uno por el otro es, voy a hacer que mi esposo o que mi esposa esté agradable, que esté gratificado, que esté a gusto, que esté en paz. Vamos a trabajar juntos por el afán de la familia. Y sabe, amado, hablaba acerca de un nacimiento, pero se dice de un nacimiento en un matrimonio, se dice de un nacimiento en una iglesia nueva, porque estamos hablando de un cuerpo, de usted y de mí. Pero cuando hablamos de las personas estamos hablando de la resurrección. Usted es tierra, y cuando vino Jesús, la semilla va a crecer dentro de usted, y cada día la tierra se va a abrir más y más, porque las raíces de esa semilla divina va a ocupar todo lo que es usted, porque usted es tierra, y la semilla, las raíces empiezan a crecer, y sale una persona nueva, que tiene algo de usted y mucho de Dios. Amén. El nuevo nacimiento implica todo esto. Y dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos separaban de Dios. Todo el tiempo estábamos alejados de Él. No nos importaba Dios para nada, porque estábamos muertos. No teníamos la vida de Jesús. No teníamos un matrimonio en el cual pensar. Y dice la Escritura que estábamos muertos en nuestra manera de pensamiento. Más adelante en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente, 3:23. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos los seres humanos pecamos, no nos importaba Dios. Cuando vino Jesucristo, Él se convirtió en un puente para todo aquel que quisiera creer. Le dice, pasa por el puente. Les dice, yo soy el camino, sigue mis pasos. Les dice, yo soy la verdad por la cual tú naciste, ven conmigo. Y Jesucristo se convierte en el esposo. Pero ¿cuántas personas quisiéramos estar casados con Jesús? Y no hablo en una condición meramente humanitaria. Estoy hablando de una concepción espiritual, ¿verdad? Es amalgamarse, ser uno dentro del otro. Por eso traje el ejemplo de dos personas que se casan. Y todo gira en torno del pensamiento de uno por el otro. No llega el esposo y le dice, oye mujer, ya vine, atiéndeme. Oye mujer, y saca el látigo, ¡pau! No te vas a casar con la esclava. No te vas a casar con la sirvienta, no te vas a casar con una mujer ajena, te vas a casar con la que es dueña de tu corazón. Y al ser dueña de tu corazón, tú le perteneces a ella y ella te pertenece a ti. A ver, díganme casados, amén. Hipócritas. Ahora dígalo de verdad, voltea a ver a su esposo, a su esposa y dígales, verdaderamente voy a ofrecerte mi corazón para servirte siempre. A ver, acérquese y dígaselo. Ya no pudo voltear, ¿verdad? Le dio la tortícolis. Dios le ama, hermano. Dios le ama, pero vamos a entender estas circunstancias. Él tiene un camino abierto. Cuando usted se casa, hermano, renuncia a sí mismo, renuncia a vivir su propia vida, porque ahora va a vivir la vida de su esposo o va a vivir la vida de su esposa, y entre los dos van a tener una vida nueva. ¿Me equivoco? A ver, dígame, amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Así que tenemos como la Escritura nos va enseñando y dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? Sí, que tu visión esté en el Espíritu. Si usted se ocupa de Dios, Dios se va a ocupar de usted. A ver, diga conmigo, si yo me ocupo de Dios, Dios se va a ocupar de mi vida. Es buen cambio, ¿no? Es buen cambio. Así que cuando Dios viene a nosotros por medio de esa semilla, que es su palabra, está en nuestras vidas y en nuestros corazones y empezamos a cambiar. No porque estemos obligados. Quizá hablamos muy artero, muy violento, hablamos muy soez y decimos, no le agrada a Dios. ¿Está hablando usted con usted mismo? No, está hablando con quien está en su corazón. Y cuando usted busca en su corazón, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Ahí está Dios. Ahora tiene usted una visión hacia lo espiritual. Y cuando usted está buscando lo espiritual lo está buscando a usted. Usted no puede cambiar su vida. Pero cuando se casa con Jesús, Él va a cambiarle la vida. Es como cuando un hombre y una mujer se casan, ¿verdad? Resulta que a lo mejor a uno de los dos no le gustaba lavarse los pies en el baño y olía. ¿Cómo a poco sucede? Sí. A lo mejor a uno de los dos no le gustaba cambiarse los calcetines. A lo mejor a uno le gustaba comer barbaridades y al otro no. Y sabe, empezaron a unirse y empezaron a amalgamar costumbres. Empezaron a tomar las formas de vida y predominó la vida mejor. ¿Verdad? ¿Sí o no? Esto es un matrimonio, un enlace. Cuando usted viene a Cristo, Dios espera lo mismo. Que usted salga a trabajar, pero ¿quién va en su corazón? En su corazón va su esposo o va su esposa. Aquí no necesita traerlo aquí a un lado, viene aquí en su corazón. Igual cuando usted sale de la iglesia, ¿quién va con usted? Va Dios aquí en su corazón. Cuando usted ore, no busque a Dios afuera, no lo busque a Dios acá. Cierre los ojos porque Dios está en su corazón. Ahora háblele, porque cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Esa es la palabra de fe que hablamos. Amén. ¿Qué problema tienes? Amado hermano, voy a decirte, todos estábamos muertos en nuestros pecados, pero un día alguien nos habló de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Él es la remisión de todos nuestros pecados. Él es el perdón de todos nuestros errores. Y dice, habla conmigo, habla conmigo. Así que vino una persona y se inclinó y le dijo, Dios, yo no soy bueno. Yo he hecho cosas malas y quiero arrepentirme, pero no puedo. La vida que tengo me ha hecho destrozos. Y el Señor le dijo, ¿y por qué tienes que vivir esa vida? ¿Por qué tienes que seguir viviendo esa vida que te avergüenza? ¿Por qué tienes que seguir viviendo esa vida que te oprime? ¿Por qué tienes que seguir viviendo esa vida que te avergüenza y que te amarga tu vida? ¿Por qué tienes que vivir esa vida que te está haciendo destrozos en tu corazón y en tu alma? ¿Por qué tienes que seguir viviendo esa vida? Y es cuando le dice, Señor, yo no puedo vivir dos vidas. Tú eres la vida de Dios y yo tengo en mi corazón la vida del mundo. Y es ahí donde tú tomas una decisión. Una decisión que a muchos de nosotros nos ha cambiado en nuestra vida. Una decisión que cambió todo lo que somos, nuestra existencia. Ahí en el internet, a través de la cámara, hay muchas personas que también a través de una decisión cambiaron su vida. Y yo quiero llevarte a esa decisión hoy, hermano. ¿Por qué tienes que vivir una vida de necesidades, de carencias, de preocupaciones, de ansiedades? ¿Por qué tienes que vivir una vida que no te satisface? ¿Por qué tienes que vivir una vida que no es la tuya?
Tienes amargura, tienes tristeza, tienes rechazo, tienes odio, tienes rencor y tienes un sentimiento de persecución por todo el mundo. ¿Por qué tienes que vivir así? Si tú te ocupas de Dios, Dios se va a ocupar de ti. Pero tienes que tomar una decisión que va a cambiar todas las circunstancias. ¿Quieres casarte con Dios? ¿Quieres enlazarte con Dios? El único medio se llama Jesucristo. No hay otro medio. Y cada persona que se acerca a Dios es porque necesita vivir la vida eterna. La vida que hemos vivido en el mundo ya no nos satisface. Ya no, algunos la ensuciamos con alcohol, con drogas, otras con odio, con rencor, con amarguras, otras nos encerramos en una forma de pensamiento y todo el tiempo estamos pensando llenos de dolor o llenos de odio. ¿Por qué tienes que vivir una vida así? ¿Por qué no le dices a Dios ahora, yo quiero vivir tu vida? Y la vida de Dios se llama Jesucristo. Pero Él quiere venir a ti solamente que tú lo invites, que le digas, Señor, yo soy la tierra que tú estás buscando, pon aquí tu semilla. Pon la simiente de un hijo de Dios. Quiero convertirme en un hijo de Dios porque esa semilla que es plantada en mi corazón poco a poco viene tomando más y más espacio, toma el espacio de mi alma, de mi espíritu y me convierte en una persona diferente. Se llama gracia. Y sabe la gracia, hermano, dice Efesios en el capítulo 2, en el versículo 7, lo siguiente. Y dice que Jesús quiso mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Él quiere mostrar su gracia. Y en el versículo 8 dice, por gracia son salvos. Por gracia viene la salvación, por gracia viene el cambio. Pero dice que se adquiere por medio de la fe. La fe, un don que Dios nos ha regalado. Y la palabra fe implica la necesidad de creer. ¿Sabes, hermano? Antes creía en Francisco. Antes creía en mí. Y hice pedazos mi vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar un ápice de mi vida. Yo no puedo cambiar absolutamente nada. Llegaba caminando, ¿verdad? Y me sentía grande. Casi les decía, apláudanme. ¿Verdad? Así me sentía. Pero me di cuenta que cuando vinieron los problemas, yo no tenía ni la capacidad, ni la forma, ni el poder para cambiar absolutamente nada. Y un día me derrumbé. Y le dije, Dios, yo no puedo vivir de esta forma. Yo no puedo caminar una vida así. Te necesito, te necesito. No puedo caminar. Había llegado al fondo, al tope. Ya la única visión que tenía era hacia arriba. Ya no podía mirar a un lado ni a otro, solo hacia arriba. Y le digo, Dios, no puedo vivir así. No puedo vivir así. Y miré cómo se abrió un panorama. ¿Cambió algo? No me di cuenta. Yo solamente sé que tenía paz. Yo solamente sé que tenía tranquilidad. Las cosas estaban afuera y seguían hirviendo. Las cosas de afuera seguían moviéndose, pero yo tenía paz, yo tenía tranquilidad. Algo había sucedido en mi vida. Jesús estaba en mí. La semilla de Dios había sido plantada en mi corazón. Y empezaron los cambios. Y levanté mis ojos y le decía a Dios, ayúdame. Y ahí fue donde creo que el Espíritu me dijo, ocúpate de Dios y Él se ocupará de ti. Él se ocupará de ti. Si tú te ocupas de Dios, es como un esposo o como una esposa se ocupa el uno del otro y el pago es amor. El pago es por amor. Si el esposo recibe de su esposa, él tiene que dar el doble. Si la esposa recibe del esposo, él tiene que dar el doble. Ella. Y sabe, lo que se hace es un convenio por amor, es un matrimonio. Yo quiero vivir ahí. Y es cuando empiezan a cambiar las cosas. Yo quiero preguntarte, amado hermano, ¿quieres vivir así? ¿Te gustaría que el Señor Jesucristo fuera el rey de tu existencia? Que le diga, Señor, ya no quiero vivir así.
Ayúdame. Yo no te digo que te vas a morir o que te vas a convertir en un príncipe azul con plumas. No, nada de eso. En tu corazón va a haber una enseñanza nueva de paz, de tranquilidad. Pero es una decisión que tú tienes que llegar al decir, Señor, ya no puedo. Porque mientras haya un hálito de ti, mientras haya una existencia tuya, que digas, sí, yo puedo hacerlo. El consejo psicológico, tú puedes. No, con Dios no es esto. Señor, ya no puedo. Y en ese momento tu corazón se llena de la presencia de Jesucristo. La semilla del Padre plantada en tu corazón. Y empiezan a haber cambios. ¿Por qué? Porque es Dios en nosotros. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él quiere hacer cambios. Ahora, amado hermano, en el nacimiento común, una persona sencillamente está en el vientre y sale por el conducto adecuado, y a esta salida le llaman nacimiento o alumbramiento. Pero en el caso de un hombre, en el caso de una persona en el nuevo nacimiento, dice que somos formados paso a paso. La semilla va creciendo. Si tú plantas una semilla, la tapas, le pones agua, viene el sol, viene el aire, los vientos, y de momento aparece algo verde. No es la semilla que tú plantaste, no es la semilla, trae de sí, pero es una cosa nueva. Sale un tallo verde, la semilla era de otro color, pensando en el maíz. Es completamente diferente lo que está saliendo de lo que fue sembrado. Bueno, amado, Dios quiere que nazcan de la tierra hijos e hijas. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Jesús está hablando con sus discípulos y cada uno de ellos están mirando, dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Buscar a los hijos de Dios. Buscar a las personas que quieran convertirse en hijas de Dios. Buscar a las personas, dice, yo te elegí antes de la fundación del mundo. Él tiene una elección y dice que por amor Él te vino a buscar. Tú eres una persona que Dios te ha observado. Y dice la Escritura que te llamó, te invitó a que tú te conviertas en un hijo de Dios, como lo estoy haciendo ahora. Te estoy invitando para que tú te conviertas en un hijo de Dios, porque a los que antes conoció también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Ahora dice aquí, versículo 12, a todos los que le recibieron, había venido a su pueblo Israel, e Israel lo rechazó. Había venido a la gente conocedora de Dios y la gente conocedora de Dios lo rechazó. Y Él vino entonces a personas que necesitáramos una vida nueva, personas adoloridas, personas casi muertas, personas con necesidades, con carencias. Vino a ti y a mí y te invitó a lo mismo. Los suyos lo habían rechazado, pero dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente Dios te invita para que seas miembro de una iglesia. Él quiere llamarte hijo de Él. Y la iglesia es como un vientre que provoca hijos. Un vientre que trae, que alumbra hijos. Ese eres tú, hermano. Dios quiere hacer grandes cosas. ¿Te gustaría convertirte en un hijo de Dios? Abre tu corazón y diles, Jesús, ven, tú eres la semilla del Dios viviente, eres la simiente de Dios. Cuando tú le dices, tu vida deja de ser, para empezar a vivir la vida de Dios en tu propia existencia. No te voy a decir más, amado. Creer en Jesús es estar dispuesto, 1, a conocerlo, 2, a obedecer sus mandamientos, 3, a esperar en Él. Eres una mujer que se ha casado y esperas todo de tu hombre, pero sabes que Él va a hacerlo por amor. De igual manera tú, amado hermano, estás llamado.
El que nace de nuevo tiene el Espíritu del Padre plantado en su corazón. El que es nacido de nuevo no peca, porque la semilla que tiene dentro de su corazón no lo deja pecar. La semilla que está puesta en tu vida no te deja ir hacia lo malo. Si acaso tú sigues estando hacia lo malo, quizá la semilla de Dios no está en tu vida. Te voy a invitar hoy a que te pongas de pie y que juntos invitemos a que el Señor plante su semilla en nuestras vidas y haga de nosotros personas nuevas. No tienes más que decirle: Señor, no puedo vivir como lo he estado haciendo hasta este día. ¿Quieres hacerlo? Cierra un momentito tus ojos y dile: Padre, perdona mis faltas, mis errores, mis torpezas, mis pecados, porque vivía alejado completamente de ti. Estaba muerto en mis pecados, me separaban de ti. Pero hoy, bendito Dios, tú has abierto una puerta para nosotros, para que podamos ser renovados y transformados. Has abierto, Señor, un camino de esperanza, un camino de amor, un camino de misericordia en la presencia de tu Hijo Jesucristo. Y cuando Él muere en la cruz, lleva mis pecados y mis faltas, para que yo en la aceptación tenga la oportunidad de vivir una vida nueva. Hoy es mi decisión vivir para ti. Es mi decisión estar contigo. Es mi decisión de que tú seas plantado en mi corazón. Es mi decisión caminar el resto de mi vida asido de tu mano. Ayúdame, tómame, Señor, y renueva en mí tu vida. Padre, y que caminemos hasta el día en que tú me llames de esta tierra. Hoy te recibo como mi único, como mi suficiente Salvador, y te agradezco lo que tú has hecho por mí en la vida de Jesucristo. Gracias por todo ello, por tu amor y misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero, amado hermano, si tú verdaderamente hiciste esa llamada, esa voz, Dios está aquí en medio de nosotros. Y te voy a decir que hay cambios muy enormes que están sucediendo. Hay pensamientos que te están dañando. Hay amenazas. ¿Cómo te llamas, hija? Jessica. ¿Oyes voces, Jessica? Cuando sueñas, piensas mucho, tienes un diálogo interno muy intenso y te culpas. Pero te digo una cosa, hija, levanta tu mano y deja que Dios ponga las cosas en su lugar. Confía en Él y deja que Dios haga. Puedes hacerlo. No temas de lo que digan los demás. Dios está ahí. Invítalo a que sea el dueño de tu existencia. Jessie. Gemi, ¿cómo te sientes? ¿Algún día te invitaron a que recibieras al Señor Jesucristo como el dueño de tu existencia? ¿Lo hiciste? Seguramente que sí. Siéntelo. Cásate con Él. Deja que Él haga todo lo que tenga que hacer. Solo ocúpate de Él. Conócelo. Obedécelo. Espera en Él y Él hará. No te enrede lo demás de la vida. Él tiene grandes cosas para ti. Y te digo una cosa. Dios nos dio a contigo. A con tu mamá. Tú debes de saber porque estaban orando por ello. Amén. Dios es bueno. Lalo, Mayra, hace ya mucho tiempo que los conozco, pero ¿no crees que ya es tiempo de que pongan toda su existencia en manos de Dios? Ustedes lo deciden. Son un matrimonio con todas las problemáticas que trae un matrimonio. Pónganse en manos de Dios y díganle: Señor, a partir de hoy, pongan en sus manos todo lo que son ustedes y dejen que Dios haga lo que va a hacer. Amén. Padre, te doy gracias porque estás haciendo una obra formidable en la vida de mis hermanos, en la vida de mis hermanas. Estás sanando los corazones, las vidas.
Estás trayendo paz, aliento, fortaleza. Estás soplando, Señor, en un viento nuevo, una vida nueva. Hoy, Señor, lo recibimos y te agradecemos todo lo que tú haces día con día. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.